Senadora, ¿cómo le va? Isabel Cristina Zuleta, gracias por estar aquí en nuestros estudios. ¿Cómo le pareció el café? ¿Ya lo puedo probar o no? Ya. Comencemos por ahí, ¿no? ¿Cómo le pareció el café? Tenemos fama. ¿Sí? Que el café es bueno. Bueno, lo que pasa es que vengo de una zona cafetera. Me lo tomo más oscurito. No, pero eso se puede corregir. Y cuando se toma más oscuro, ¿cómo es, Germán? Más fuerte, ¿no? Más concentradito. Más concentrado. Sí, más concentrado. Más concentrado. Pero sobre todo que se note la cafeína. Sí, exacto. Sí, como dice mi esposa, que se note el amarguito. Eso. ¿Sí? Es decir, que no pase para nada por ahí el azúcar. Ahora entiendo, para nada. Ahora porque entiendo que el azúcar lo daña. Claro, ahora entiendo por qué en mi casa el amarguito se entiende rápido que soy yo. Bueno, en fin. Senadora, la quise invitar, hablamos el martes y quise que nos acompañara, y gracias por acompañarnos en nuestros estudios, porque hay una región de Colombia que es maravillosa, pero desde los años 70 comenzó a ser fustigada por el horror, por los paramilitares, por todo, que es Ituango. Usted nació en Ituango. Y es una región que uno la mira y que se queda como en el olvido. Y aquí en ASB Noticias queremos tratarla con usted el día de hoy. Gracias por acompañarnos. A ustedes, gracias por la invitación. Usted nació en Ituango. No la preguntaré porque entonces yo quedo ahí. No hay ningún problema. 42 años. Nací en 1982. Cuando usted nació ya había problemas. Sí. ¿Cuál ha sido el peor problema que ha tenido Ituango? De todos los que ha tenido, pero el peor. El desplazamiento, los paramilitares, una zona bellísima, pero que está afectada por toda esta infamia, esta injusticia. ¿Qué es lo peor? Bueno, Ituango es una región que está geográficamente muy bien localizada. Exactamente. Y eso es o una maravilla o una desgracia. Hasta el día de hoy es una desgracia. Sí. Esperamos que algún día se entienda la maravilla del lugar en el que estamos. Un sitio demasiado estratégico, ¿no? Así es. Nosotros conectamos, el municipio de Ituango es el segundo más grande del departamento de Antioquia, y conectamos el Urabá con el Bajo Cauca antioqueño. Generamos todo un corredor para la costa Caribe, y eso hace que para entrar las armas al centro del país, para que salga la cocaína, para que se vuelva este territorio un corredor, pues genera muchísima violencia. El Parque Nacional Nudo de Paramillo, del cual nosotros estamos muy orgullosos, es uno de los parques más importantes de nuestro país, una de las zonas de gran reserva de ecosistemas estratégicos, de biodiversidad, pero al mismo tiempo en el Parque Nacional Nudo del Paramillo pues han habitado todos los grupos, decimos nosotros, desde el EPL, las guerrillas, las FARC, pero también los grupos al margen de la ley de los paramilitares. Allí podrían estar todos juntos, decía Castaño alguna vez, y no se encontrarían. Pero mire que cuando uno mira el sitio estratégico, también se vuelve el sitio energético, porque se vuelven las dos cosas. Usted decía ahorita, por desgracia, nos tocó. Hasta ahora. Esperamos seguir trabajando para que no sea así. Hasta ahora. Yo estoy haciendo cuentas desde la década del 70. ¿Estoy bien en tiempos? Bueno, realmente a finales de los 60 y principios de los 70, el megaproyecto hidroeléctrico Hidroituango comenzó sus estudios para determinar la factibilidad de grandes proyectos hidroeléctricos en el Cauca Medio. Nosotros estamos ubicados en el Cauca Medio, es decir, en la parte alta del municipio de Ituango, en donde tenemos el límite con Córdoba. Tenemos el Parque Nacional Nudo de Paramillo, pero en la parte baja tenemos el cañón del río Cauca. Así que estamos completamente rodeados por una maravilla de la naturaleza, pero también por las desgracias que representa el extractivismo en nuestro país. Claro, cuando yo reviso y voy a Ituango, por eso le pedí que nos acompañara, es que yo siento que Ituango, que hoy se vuelve noticia porque la Hidroituango te va a dar 2.700 kilovatios y se arma, pero no se mira la historia. ¿Qué pasó allá? Allá hubo desplazamientos, allá hubo una muy fuerte violencia. Y por eso decía, ¿cuál es el peor momento de Ituango? Usted tiene 42 años, muy joven además.
Gracias. Muy importante la anotación. No, pues Sí. que quede en el acta. Sí. Porque no le digo la mía, porque sí ya queda peor la cosa. Su familia, cómo vivió esos momentos. La gente de Ituango, hay gente que dice que vendía barrotes o tenía su tienda de barrotes y no podía, no los dejaban. ¿Cómo vivieron ustedes eso? ¿O cómo parte de su familia o la gente de Ituango? Bueno, nosotros, la época más dura inicia en el año 95. Realmente nosotros empezábamos a percibir la presión paramilitar. Las tomas guerrilleras eran muy frecuentes en Ituango. Yo recuerdo mucho, estando muy pequeña, cómo llegaban por la parte alta. Yo soy del barrio El Carmelo y de la partida de Pe, que es el último barrio de la periferia de mi municipio, que ya es hacia la zona rural. Y nosotros veíamos cómo entraban las guerrillas, veíamos muchos muertos, los niños bajábamos a las reuniones que convocaban ellos en el parque, porque convocaban a todo el pueblo y no teníamos elección. Nosotros nunca hemos tenido, exacto, nunca hemos tenido elección. Yo creo que eso es lo más difícil de estos pueblos olvidados, porque no es solamente mi municipio, son muchos municipios de Colombia, en donde no nos han dado opción. Por eso para mí es tan importante en la política que nos den opciones, que nos dejen por lo menos un marco de posibilidades, porque desde muy pequeña yo no tuve opciones, no tuve opciones en la guerra, entonces yo no tenía posibilidades. La única posibilidad que teníamos era o asistir o hacer lo que dijeran los grupos armados o morir. Eso no es una opción. Entonces, por eso es que creo fervientemente en que la ampliación del marco de posibilidades para una familia, para una comunidad, para una sociedad es tan importante. Entonces, en el año 95, después de toda esa tradición guerrillera, de tanta presencia guerrillera, porque era cohabitar con los grupos armados. No era simplemente que llegaran a las tomas, sino que estaban ahí todo el tiempo. Todo el tiempo los veíamos y las veíamos a las guerrilleras y se vuelven el referente para las niñas y para los niños, porque si no estás viendo sino guerra, si en vez de estar jugando con las canicas nosotros recogíamos los casquillos de las balas, pues tú no tienes una visión de un mundo distinto sino al de la guerra. Y crecer en ese ambiente lo lleva a uno también a reflexionar de qué es la guerra en Colombia. No había más opciones. No, nosotros no teníamos sino el campo del que siempre hemos sido enamorados, la posibilidad de tener una tierra, de sembrar la tierra. Mi abuela era una mujer muy afortunada porque tenía un pequeño solar a la salida del pueblo y allí nosotros teníamos de todo. Yo era feliz porque desde muy pequeña consumía las fresas que ella misma cultivaba, las chirimoyas, que es mi fruta favorita, todas las frutas, las verduras recién cosechadas, así que soy una enamorada. Por eso presenté un proyecto de agroecología, porque desde muy pequeña... Que lo hablamos el martes pasado. Exactamente, porque desde muy pequeña lo estoy viendo, pero fue eso lo que en medio de la guerra, el tener nuestros propios alimentos, el producir por nosotros mismos, nos salvó, porque a nosotros nos limitaban la entrada de la comida en el puente pescadero. Lo que hacían los grupos al margen de la ley, los paramilitares, nunca se nos olvida a los ituanguinos, era pararse en ese puente y decir aquí no entra comida porque todos los que son de Ituango son guerrilleros. Y entonces que no entre comida, empieza la angustia en el pueblo. Y a nosotros no se nos olvida como los ricos del pueblo decían el arroz es para los ricos. Y por eso nosotros sembramos yuca y aprendimos a comer los alimentos acompañados de otra manera porque el arroz no era para todos, era para unos de manera particular. Parece una historia mítica de hace muchos años. ¿De qué época está hablando? 95. 95. 1995. No es mucho tiempo, pero bueno. No, pero parece de los años 1800. No, escuche, en el año 1995 el arroz era para los ricos. Ojo eso. Entonces, pues venga, hagámosle a la yuca, porque ¿qué más? Hagámosle. No, pero con alegría. No. O sea, yo tengo... Claro, porque igual siento que eso también los ayudó mucho a que hoy Ituango sea uno de los sectores del país que tanto en el cultivo también se destaque. Sí, nosotros siempre hemos tenido una producción de frijol, de maíz, hemos sido grandes productores
de estos cultivos que le llaman de pancoger y una capacidad de autosostenernos. Yo creo que no solo fue la entrada de la guerra, sino lo que a mí más me ha dolido fue la llegada de la coca. La llegada de la coca fue lo que acabó realmente con los cultivos. No fue ni siquiera la guerra. No me diga. La llegada de la coca empezó a generar una dinámica distinta, sobre todo Santa Rita. Santa Rita es uno de los corregimientos más grandes de mi municipio, más de 1000 personas, y en ese corregimiento pues se producía de todo, solo necesitaban la sal. Y yo recuerdo que era un orgullo campesino decir, solo necesito la sal, yo el resto lo produzco. Esa autonomía alimentaria se perdió. Cuando llega la coca y el boom de la coca, para Por nosotros, el corredor, porque era un buen corredor. porque recuérdese que de Santa Rita se baja a Tarazá. Sí. Nosotros tenemos un corredor directo con el Bajo Cauca vía a Santa Rita. Y entonces ese corredor se volvió estratégico para salir al Bajo Cauca y para todo el boom de la coca en el Bajo Cauca. El Bajo Cauca es una tierra también muy adolorida. Nosotros la sentimos también propia. Yo siento al Bajo Cauca, al occidente y al norte del departamento como mi propia tierra y entendí que el problema no era de Ituango. A pesar de que mi dolor es con Ituango, es todo el cañón del río Cauca, es toda la dimensión de qué es ese territorio estratégico, de cómo Urabá, que se conecta con el Bajo Cauca y que se conecta con esa región maravillosa que va a dar a la Mojana, pues es el problema que tenemos es que no se ha concebido la maravilla de ese territorio en respeto de nosotros los habitantes, sino que se ha usufructuado para otros, se ha pensado para otros. Después, en el año 97, cuando empiezan las masacres más duras de mi municipio se dan en el año 97, yo logro salir de mi municipio con toda la familia. A mis 14 años, estaba a punto de cumplir 15 años, fuimos desplazados y nos fuimos para Tuluá Valle, porque a mi mamá la trasladaron para el municipio de Tuluá, en el Valle del Cauca. Ella trabajaba en la Superintendencia de Notariado y Registro, y entonces la trasladaron, había un puesto allá y toda la familia migramos a Tuluá y al Valle del Cauca, por eso aprendí a bailar, porque los paisas no es que sepamos bailar mucho, pero en el Valle del Cauca sí se aprende a bailar. Sí. Toda la familia después volvió. Y es ese arraigo que uno siente que en algún momento tiene que volver. La tierra jala mucho. Por eso es tan profundo el dolor del desarraigo. Y es un dolor que difícilmente logra superarse. Nosotros hoy sabemos que la única manera de superar ese dolor, el dolor del desarraigo, que después se repitió con Hidroituango. No solamente es la guerra, no solamente es la coca, la degradación que genera estos problemas sociales, sino que después llega Hidroituango a exacerbar todo esta situación que estábamos viviendo. La única manera de recuperarse del desarraigo realmente es haciendo algo con ello. No puedes recuperarte de ese dolor si no haces algo con ese dolor. No lo puedes dejar ahí suspendido. Este país necesita hacer algo con sus dolores. No tramitar los dolores es lo peor que podemos hacer. Así que nosotros encontramos una manera de tramitar los dolores y por eso fue que toda mi familia volvió. Mi papá vive en Ituango, mi mamá, mis hermanas, mis sobrinas, mi abuela, los que nos habíamos ido, muchos regresamos a Ituango y regresamos porque es la manera de sanar. Hay que volver a la tierra. Doctora, ese perdón y olvido es importante en la vida, ¿cierto? Pero muchas personas cuando son parte del conflicto, nosotros, digamos, estamos en una comodidad diferente y no conocemos ese conflicto con esas vivencias como otras personas sí lo pueden manifestar. Algunos de ellos esperan reparaciones y en esas reparaciones, reparación a los desplazados, reparación a muchas cosas, pero veo que usted nos comenta que la gente está volviendo por iniciativa propia como a recuperar ese y hacer valer ese arraigo. Bueno, yo creo que todos tenemos una manera distinta de tramitar los dolores. Y no creo que el dinero resuelva ningún dolor profundo. Puede resolver algún asunto material, pero el dolor profundo no lo resuelve. Es que para una niña de 14 años no haber hecho su fiesta de 15 en su pueblo, con su novio, con sus amigos, nadie me va a devolver eso. Absolutamente nadie. No se puede devolver el tiempo tampoco. Entonces, ha habido muchos problemas. Nuestro país tiene casi 10 millones de víctimas, 800,000 asesinatos. Es una guerra dolorosísima, profunda. 8 millones, más de 8 millones de desplazados.
además de las otras categorías de hechos victimizantes que tenemos en el país. Resolverlos el uno a uno no es posible. Nosotros tenemos que entender la dimensión del colectivo y ha sido un error para algunos de nosotros entender que esto se va a resolver con una indemnización individual, con un proceso individual. No somos capaces. Con 10 millones de víctimas no podemos. Y eso que no estamos contando las víctimas de la violencia urbana. Estamos hablando solo las víctimas del conflicto. Pero no hemos empezado a hacer la tarea, y yo me siento orgullosa de participar de ese proceso, un proceso durísimo, de abordar la paz urbana, de abordar las violencias urbanas, las violencias estructurales de las ciudades, porque también las ciudades merecen la paz. También las ciudades tienen derecho a la paz, y de eso poco se habla en este país. Los que hemos luchado por la paz no solo luchamos por la paz en Ituango, por la paz en el cañón del río Cauca, en los territorios más alejados del país, en el Chocó, en Arauca, sino que luchamos porque tuvimos que desplazarnos. Nos fuimos para las ciudades y en las ciudades hay bandas criminales revictimizando, porque es sobre las mismas víctimas que se van a vivir a las periferias de las ciudades. Hoy, para las garantías de no repetición, y las garantías de no repetición en los derechos de las víctimas, que son a la verdad, a la justicia, a la reparación y a las garantías de no repetición, para mí deben ser la prioridad. Es que lo que una víctima pide es no me vuelvan a hacer lo mismo. Después hablamos de otras cosas, pero no me vuelvan a hacer lo mismo. Es que me jodieron la vida, no me vuelvan a hacer lo mismo. Y poco se habla de eso porque se ha priorizado entonces la plata. ¿De qué me va a servir a mí la plata cuando mi vereda, la de donde es mi abuelo, que es la vereda del Cedral, ha sido desplazada completamente? Toda la vereda 7 veces, absolutamente toda. El municipio de Peque, que es ahí cercano a mi municipio, todo el municipio fue desplazado. Ituango fue declarado víctima como municipio. No solo yo como persona, Sí, ni todas las personas. Todo Ituango es víctima del conflicto. ¿Cómo vamos a reparar entonces semejante dimensión del conflicto abordando el caso a caso? Para nosotros eso es un error, pero hay que priorizar. No nos vuelvan a hacer lo mismo en Ituango. No nos vuelvan a hacer lo mismo a las víctimas. Y creo que eso se ha dejado de lado. Y se ha priorizado más el asunto de cuánta es la plata que necesitamos, la reparación, cuánto vale un hijo, que es la pregunta que le hacen a las madres y a los padres. ¿Cuánto valió su hijo? Eso no se puede nombrar siquiera. Germán. Leyendo unos escritos de la Universidad de Antioquia, senadora, relatan o señalan dos hitos infortunados en Ituango. Una académica de la Universidad de Antioquia dice que en el 94 el accionar de las Convivir, y después un hecho que yo no sé si se ha dado en otras partes del país. Se unieron las autodefensas del Magdalena con las autodefensas del Llano y crearon las AUC. ¿Qué recuerda eso? O si usted tiene referencia de que en otros sitios del país se haya dado ese contubernio tan perjudicial y que sembró tanto dolor y tanta tristeza. Sí, eso se dio en varias partes del país. Las autodefensas, su manera de operar era buscar con quién aliarse con otros grupos armados, precisamente para consolidarse en los territorios. Es el caso del Bloque Metro. El Bloque Metro se une para el dominio que tuvo en el norte del departamento de Antioquia, se une con el Bloque Mineros. El Bloque Mineros surge en el municipio de Briceño, que es enfrente del cañón de Ituango, es un municipio que nos queda enfrente, y el Bloque Metro estaba al otro lado en el municipio de Toledo y en toda la zona de San José de la Montaña, del norte cercano, le decimos nosotros, que es la entrada por Santa Rosa de Osos hasta llegar a Toledo, toda la zona de Yarumal, por ejemplo. Ahí hubo una consolidación de estos dos grupos precisamente para las masacres que se dieron, muy conocidas en nuestro país, el tema de los 12 apóstoles, muy doloroso, y es saber cómo la iglesia católica se involucró en la violencia, saber cómo sacerdotes hicieron parte de esta violencia tan cruel, cómo pasaban listados, así como se los pasaba el ejército
listados de campesinos que se los pasaban a los grupos paramilitares para que nos asesinaran, nos masacraran. Asimismo lo hizo la Iglesia Católica. Así que sí, hemos visto ese contubernio, esa manera de juntarse grupos criminales, pero con la institucionalidad. El asunto no es solo que se junten entre criminales, sino que tuvieron siempre el apoyo, el respaldo de la institucionalidad. Por eso es que es reconocido precisamente Mancuso. Salvatore Mancuso es el que nos dice cómo era el enlace con esa institucionalidad y con ese poder. Para nosotros fue absolutamente evidente. Siempre lo denunciamos, pero nunca nos escucharon. Nunca hubo alguien que siquiera quisiera entender qué pasaba en el departamento de Antioquia. Hoy yo siento que todavía no se entiende, el país no entiende qué pasa en el departamento de Antioquia. Yo acabo de denunciar hace muy poco la retoma paramilitar en el oriente del departamento de Antioquia, precisamente con ese bloque metro. Y ese bloque metro está haciendo una incursión armada, de nuevo quieren rearmarse porque la manera de tener oprimido a un pueblo es bajo las armas. Las armas no van a liberar a nadie. Los pacifistas tenemos ese planteamiento y es las armas son los que nos han oprimido, son las que nos han impedido alzar nuestra voz, por lo menos en estos territorios anadoloridos. Acabo de alzar la voz, ahí sí, desde el Congreso de la República, para decir hay una retoma paramilitar en el oriente del departamento de Antioquia. Son los mismos de antes, que están angustiados por haber perdido el poder y entonces desesperados por retomarlo, dicen la vía más expedita, más fácil es amenazar, amedrentar a la población para que no pensemos políticamente y tengamos la libertad de decidir por quién votar. A propósito de ese trabajo con la naturaleza, de ese seguimiento dedicado al medio ambiente, ¿qué tan diezmado está después de tanto tiempo el Nudo de Paramillo, senador? ¿Se puede cuantificar cómo se ha hecho tanto daño a esa reserva natural tan espectacular que es el Nudo de Paramillo? Bueno, el mayor daño es la ampliación de la frontera agrícola. Nosotros tenemos una presión por el departamento de Córdoba muy grande de aumentar y aumentar esa frontera, esa frontera agrícola. Y a propósito, esa frontera no está definida, o sea, nosotros no tenemos una definición. Cuando ustedes vean en el mapa una raya, es porque esa frontera no está clara, porque nuestra geografía no es lineal. No hay manera de que exista una raya clarita pues en nuestro mapa, porque quiere decir en medio de dos cordilleras, la central y la occidental, usted no va a tener esas líneas. Entonces no se ha podido aclarar ni siquiera al día de hoy la frontera entre el departamento de Antioquia y el departamento de Córdoba. Es decir, cuánto nos corresponde exactamente al departamento de Antioquia del Parque Nacional Nudo de Paramillo y cuánto le corresponde al departamento de Córdoba del Parque Nacional Nudo de Paramillo. Pero la presión más grande que hemos tenido es de la frontera agrícola. Y los extractivistas han tenido una manera de acabar, o han tenido una manera de abordar o de quitarle valor a los argumentos ambientalistas y es quemando, por ejemplo, nuestros bosques. Ellos son los que queman para después meter ganado. Y eso es muy grave. Y después decir, es que ahí hay campesinos. No, el campesino no afecta a sus ecosistemas. Yo lo he dicho con toda claridad. Nosotros aprendimos a vivir en los ecosistemas sin afectarlos. Yo promuevo los parques con gente, las zonas de reserva con gente, porque es la gente la que la puede defender. La defiende de otros, porque no tenemos manera de defender los ecosistemas de los humanos, sino con otros humanos. El ecosistema no se va a defender del humano por sí mismo. Y la presión que se tiene son los indígenas, los Embera Catío, los que más han sufrido tratando de defender ese territorio sagrado. Recuérdese que en ese territorio del otro lado está la hidroeléctrica Urrá. Entonces, la otra presión que hemos tenido son las hidroeléctricas. No solo está Hidroituango de este lado, está del otro lado del departamento de Córdoba la hidroeléctrica Urrá. Por eso asesinaron a Quimi Pernía Domicó, un líder indígena de la comunidad de Embera Catío que se opuso a la hidroeléctrica y a Mancuso le dijeron que era un guerrillero. A Mancuso le dieron la orden de que matara a Quimi Pernía Domicó para que acabara con un guerrillero, cuando él se enteró que lo que era un líder que se oponía a que destruyeran el río Sinú. Lo mismo nos pasó en el departamento de Antioquia con Hidroituango. Yo documenté las masacres del cañón del río Cauca y pude demostrar no solo el número de desaparecidos, lo que nos han hecho, él también comandaba en esa zona,
Él también dirigía esa zona y cómo empezaron a asesinar a los principales líderes de este territorio. En la licencia ambiental de Hidroituango dice de manera textual, no puede haber oposición o se encuentra poco probable la oposición al megaproyecto porque la mayoría de líderes han sido asesinados. Es decir, es funcional el asesinato de líderes para que no haya oposición a los megaproyectos. Sí. Me dicen ahora, ¿le puedo dejar esto como el primer capítulo? Sí, claro. Además, Porque- yo les traía un mapa para hablarles de No, no, Hidroituango de manera con mapa No, concreto, es que- contarles de qué se trata. Es que esto. nosotros y todos sabemos que llegar acá es complicado y tal. Sí, Teníamos desde ustedes las están 7, como lejos, ¿no? pero bonito, ¿sí o no? Bonito sí es. Desde las 7 de la mañana dejamos este primer tiempo, Por supuesto. lo Claro que cuadramos nuevamente porque debo entregar ya la cadena. Te quiero agradecer, pero para mí es muy importante que el país que es de territorios comiencen a verse en verdades que no se ven. Para SB Noticias. Entonces, le invito nuevamente, ya ahorita cuadramos, porque a mí me parece que ahí dejamos en punta de lanza lo que es Ituango y lo que es el departamento de Antioquia y el departamento de Córdoba. Y vamos a seguir mirando. Estamos en ASB Noticias. Gracias, senadora, por venir. No, Así ustedes, está muchas lejos y gracias. le prometo que la próxima vez le tengo el café más negro. Bueno, está bien. 7:57.